éxitos. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos también a través de mundoguerre.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, ya lo hemos comentado la semana pasada, nuestra primera semana de transmisión, bueno, media semana de transmisión, comenzamos el miércoles, pero que Venezuela y Estados Unidos acordaron la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Cierto, eso lo sabemos. Eh, Unos 300 millones de dólares llegarían a cuentas de unos 4 o 5 bancos nacionales. El dinero ha sido depositado en una cuenta en el extranjero de disposición del Banco Central de Venezuela y de allí disponer el país de ese dinero. Se ha hablado de una inyección de divisas por medio de la banca privada, insisto, 4 a 5 bancos para sectores primarios o en subasta. Bueno, queremos hablar de este tema y lo hacemos con Tamara Herrera. Tamara Herrera es economista, es directora de Síntesis Financiera. Tamara, bienvenida, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de ir al detalle, al específico, al titular que acabo de leer, ¿cómo te sorprende 2026? Porque nos sorprende a todos. ¿A ti en materia económica, Tamara? Absolutamente, sobre todo si comparas, es decir, la perspectiva que teníamos, acuérdate que estamos en un proceso primero de caída de los precios del petróleo, eso perjudica a un país petrolero. En segundo lugar, estábamos con un proceso de endurecimiento muy fuerte de las sanciones y estaba planteado no solo, o sea, teníamos una tasa de inflación y tenemos todavía una tasa de inflación alta, la perspectiva era prácticamente una certeza ya, el umbral de la hiperinflación estaba allí, la incertidumbre se dejaba sentir, la sequía de divisas, etcétera, etcétera, y en este momento están en curso y anunciados y caminando, primero una dirección de cosas que lucen muy esperanzadora. Faltan muchos detalles por definir y por supuesto es un desafío de credibilidad. Ese es el mayor reto que tiene el gobierno y creo que tiene una oportunidad extraordinaria de hacerlo bien. Las condiciones han cambiado notablemente y de golpe tú puedes decir que aparece en el radar de este año 12 millardos de dólares más. Uno, o sea, por un lado, por el solo hecho de vender lo que se supone va a caminar sin muchos, digamos, fuegos artificiales, ni cohetes, ni nada por el estilo, Cuidado. es decir, con los que ya están operando, por así decir, en el país, la producción, a nuestro juicio, en Síntesis Financiera, pensamos que puede haber un crecimiento, fácilmente se puede llegar a cerca de 1.200.000 a final de este año. Pero incluso con esta moderación, porque puede crecer más, yo creo que está por delante solo por cambiar el precio de venta y no vender en un mercado negro, hay 6 millardos más sobre el tapete para este año. Después está lo que es la propia perspectiva de una normalización de la relación con el Fondo Monetario que pueda adelantarse, está sobre el tapete. Eso representa en el relativo corto plazo incluso que incorpores 4 millardos por la vía del acceso a los derechos especiales de giro, una vez que le resta los intereses que hay que restar del proceso, digamos, acumulado de costo de intereses que ha habido allí, pero son 4 millardos más. Y tienes la perspectiva también de entrar a otras formas de financiamiento y está seguro ya montado en 12 millardos de dólares adicionales a lo que estaba antes sobre el Para eso es tapete. fundamental la generación de confianza, por lo que los primeros pasos serán determinantes, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es la primera cosa que a título personal, como Sí, creo que un economista sí. respiró, justamente por esa perspectiva tan avasallante que teníamos, es el hecho de que con sentido de urgencia, eso que dijiste en la introducción, y ahí hay, perdón, me faltaban 2.4 millardos que son de estos 50 millones de barriles que fueron tomados, y esos son 50 millones de barriles que tienen un valor de mercado de 2.4 millardos. Cuando sumas eso, están sobre el tapete eso. Y hay un sentido de urgencia al haber implementado, no es un verbo que gusta usar, pero al poner en práctica, digamos, eso que llama uno la plomería que se usó durante el tiempo en que las licencias, las empresas petroleras licenciadas operaban. Entonces eso está entrando, incluso no necesita pasar por el Banco Central, que también necesita
que comiencen a hacerse modificaciones a las sanciones para que el Banco Central cumpla funciones a cabalidad. Por lo pronto tiene funciones de directriz en este proceso de llegada de divisas en una sequía de más de un mes sin presencia del Banco Central en intervención. Entonces yo creo que están las cosas encaminándose. La prueba es, ya no es lo que uno dice, es lo que muestra el comportamiento de ese mercado alterno, que lo vimos llegar a un 900. Y en este momento, incluso antes de que comenzara este flujo de los 300 millones que ya están ubicados y van a comenzar a fluir o están fluyendo, bueno, eso per se representó una caída a la mitad de ese tipo de cambio. Entonces, ahora hay un espacio de apaciguamiento y de sensatez para empezar a construir esa credibilidad institucional que le toca, es el más importante y bonito de los desafíos también que tiene el gobierno. Hay muchas cosas por mejorar. Vamos a hablar de eso en detalle, pero el Fondo Monetario Internacional. Se ha hablado de la posibilidad de que lleguen a Venezuela esos 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero se podría ir a más, siendo que el Fondo Monetario Internacional ha puesto los ojos otra vez en Venezuela, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, se han reunido hace 10 días, poco menos de 10 días, y han hablado sobre Venezuela, pero habría el interés ideológico de parte de Venezuela, pero habría la necesidad económica de parte de Venezuela de entablar una discusión formal con alguno de estos organismos. Pero por supuesto, es vital. Es vital, sería la demostración de que realmente estás pensando en cambios de largo plazo, de cambios para la estabilidad, cambios para cambio, o sea, para solidez, para sostenibilidad. ¿Por qué? Porque con esos organismos y todos los que observan, es decir, Venezuela está bajo observación del desarrollo de este proceso tan particular que está pasando, con muchísima atención, y no solo los organismos multilaterales. Entonces, la prueba de que esto vaya bien va a venir de acá. La transparencia, la publicación de cifras. Eso debiera ocurrir ya, mira, o sea, ya nosotros sabemos las dificultades, todos los venezolanos que hemos estado pasando. Y tenemos un desafío, esto no es un lecho de rosas, pero es solo la perspectiva de que puedas hacer algo. Entonces, estar con los organismos multilaterales te van a dar el acceso al financiamiento que no había porque estaba bajo un régimen de sanciones muy severo. Es decir, un país no puede funcionar sin el apropiado financiamiento internacional. Pero además, sí hay distintos tipos de programas que llevan, obviamente tienen el requisito, si yo te voy a prestar 5 millones de dólares, yo quiero saber, mire, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y qué haces? Y quiero saber tus cuentas. Bueno, lo mismo. Entonces, cuando tú lo haces de la mano con el fondo, encaminas a un país a una construcción de credibilidad y estabilidad y sobre todo pasar al retador también proceso de reestructuración de la deuda externa venezolana. Un anuncio como este, un anuncio de Delcy Rodríguez como la creación de una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía hacer el seguimiento del uso de los ingresos petroleros con el objetivo de mostrar cómo se emplean esos recursos en proyectos sociales e infraestructura, es una buena iniciativa. Fantástico. Todo lo que va en pos de la transparencia es no solo cumplimiento de la rendición de cuenta a la población, sino es lo que puedes mostrar afuera de todos los que están como viendo desde la barrera y quieren ver credibilidad. Entonces, si no fue mal en inflación y no fue bien en crecimiento, pongan las cifras que están perdidas en la historia. Eso es una cosa invalorable, no es el discurso de un economista. Esto es lo primero que ve un inversionista que quiere entrar al país. Un economista, asesor financiero internacional, la semana pasada decía en el programa, el ejecutivo venezolano maneja muy bien las cifras. Que haya opacidad, que no la hayan querido publicar hasta la fecha es otra cosa, pero maneja muy bien las cifras. ¿Coincide? Yo diría que sí. Lo que es importante es que las cifras son del público, son la demostración de gestión, son la demostración de perspectivas. Y ese fondo, por cierto, también esas son dos noticias muy buenas y a mí me sonó muy equilibrado decir, aquí está un fondo social que tiene, por supuesto, hay mucho que tiene que decir qué es lo que contiene. Hay un fondo social en paralelo con un fondo de infraestructura porque Venezuela tiene,
Y me parece interesantísimo que ya está en cuenta y ha sido mencionado por todos los actores involucrados la importancia de esos servicios, la electricidad, etcétera. Entonces, recoger este respiro de expectativas. Ahora el desafío es materializarlo y comprobar y decir, aquí sí se puede hacer esto. Y esa es la forma de acercar, porque el más escéptico puede estar diciendo ahora, qué ingenua, Tamara. La única manera de acercar ese escepticismo a lo que para algunos puede ser ingenuidad es eso, a través de la transparencia. No hay Absolutamente. otra. Es que este es el momento de decir todo lo que hay que hacer, porque yo lo que tengo no es simplemente optimismo, no es eso, Ujú, no, ujú, de eso no ujú, es. ujú. Lo que yo tengo es una esperanza enorme del espacio de corrección y de mejoras que se pueden hacer desde ya. Es un camino largo, amplio, retador, pero es desde ya. Y hay señales, todas ellas hasta ahora, positivas. No tengo ni una sola que diga, ay, esto no me gustó. Buscando es Tamara Herrera, quien nos acompaña, directora de CIS Financiera, economista. Tamara, son 300, este, digamos, primer aporte, este primer ingreso es de 300 millones de dólares. ¿Cuáles son las necesidades mensuales en términos de divisas que tiene un país como Venezuela, Eh, más allá de las inversiones que necesitamos? Digamos, para mantener lo que ese tenemos. flujo Ujú, cotidiano, sí. Esa pregunta está en la cabeza de mucha gente. En este momento, la referencia de los 300, lo más importante es que está llegando precedido de una sequía enorme de divisas. Entonces, eso es como que se ya, lo puede chupar muy ya, rápidamente, pero en condiciones normales, llamemos ya, normales ya. o habituales, un flujo mensual de provisión de divisas, que en promedio, si tomas un promedio del año de 400 millones al mes, da un piso de funcionamiento, de provisión de divisas de origen oficial, estoy hablando. ¿Ok? Entonces, Todas ellas destinadas al sistema. a al- que tienen que entrar a la economía. Eso tiene que entrar a la economía. Y lo bueno de ok. lo que está es que justamente estos 5 bancos Ujú, ya tienen esa plomería, hay esa tubería, están las empresas que ya han funcionado y hay obviamente en este momento una priorización por sectores, ujú, como es lógico. ujú. Donde no hay abundancia, tú tienes que racionalizar. Entonces, hasta ahora todo esto me resulta bastante sensato y sometido a la prueba del cumplimiento. ¿Por qué esos 5 bancos, Tamara? Yo creo que son primero los bancos que en aquel momento que se supone ahora tiene que cambiar, son los bancos que tienen las condiciones de cumplimiento, Ya. digamos, de cara a la banca internacional, que pueden tener un SWIFT funcionando, que tiene una calidad de Ujú. corresponsalía ya aprobada, y hay otros que lo pueden lograr y tienen un proceso, pero ya comienza por los que ya estaban. Eh, Fíjate, desde el Ejecutivo se ha hablado de fondos, uno soberano para salarios, alimentación, salud, transporte y otro de servicios. Ya todos los gremios, nada más escuchar que pueden entrar entre 300 y 500 millones de dólares, ya todos los gremios han levantado la mano, alzado la voz. Necesitamos aumento salarial. Nos decía Drúbal Oliveros la semana pasada que será consecuencia el aumento salarial de una mejora económica. ¿Coincide? Bueno, no solo de la propia mejora, sino que además ahí hay un desafío enorme. A ver. Y, por ejemplo, no hemos hablado de desafíos que se las trae. Ujú, Fíjate que en este país que se ha diluido ese concepto mismo del salario, ujú. ¿verdad? Sí. Eh, y llevan 3 años discutiendo la OIT, los Ujú, trabajadores, el empresariado, en esta cosa para poder definir un sistema de ajuste salarial y mientras tanto el gobierno, por su parte, lo que hizo fue aumentar las transferencias monetarias a través de Patria y las indexó, y eso incluso asombrosamente durante buena parte del año pasado ayudó a absorber ese shock de inflación que hemos estado sufriendo, porque ese es un ingreso que, aunque no llena el presupuesto de una ujú. familia, etcétera, etcétera, no es irrelevante en muchísimas familias del país y ha estado indexado, es decir, se ha protegido casi totalmente del efecto de la inflación. Ahora, para eso que trae un beneficio y un esfuerzo, pero ahora hay que poner en orden las cuentas fiscales. Y las cuentas fiscales tienen un fuerte déficit y conllevan a ese pecado originario que tanto teme de la creación de dinero para cumplir. Claro.
Entonces, ¿cómo hace el gobierno? No puede dejar eso congelado, no sé cómo van a funcionar estas cosas, pero se tiene que producir un ajuste que implica reformas laborales profundas y y asumir además un reparto de costos en la sociedad, porque este país perdió, la hiperinflación se llevó por delante, barrió totalmente la seguridad, la red de seguridad, es decir, pensiones, etcétera, etcétera, eso no existe. Mm. Bueno, es que esta es la oportunidad de hacer ese ajuste con los cambios legales que incluso han estado sobre el tapete con una lentitud pasmosa. Fíjate la ley de hidrocarburos. Ya está metido en un canal, pero aceitadísimo. Debería estarlo Y también la ley del trabajo, pero ¿no? ¿desde cuándo tenemos proyectos de ley que Ya. plantean muchísimas de estas cosas? Entonces, ha faltado diligencia, coraje, divergencia, desavenencias en grupos, sectores. No, 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 no. Aquí la prioridad es Venezuela. Y me parece que el gobierno está actuando en esa dirección correctamente. Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, decías, es una oportunidad para el Ejecutivo. Te pregunto, ¿es una oportunidad para los inversionistas extranjeros? ¿Es una oportunidad para los empresarios y comerciantes locales? ¿Es una oportunidad para todos este Pero momento? claro, es que en la medida en que el gobierno logre dar esos pasos y lograr esa credibilidad, Venezuela tiene espacio para crecer después de todo lo que ha caído, su tamaño. El espacio para crecer, las cosas por corregir son enormes. Ujú. Entonces, es decir, alguien, por ejemplo, que vamos a ver en petróleo con esta Ujú. reforma. Bueno, hay unos que van a entrar muy rápidamente porque PDVSA tiene muy bien ubicados los campos, sus calidades, los que pueden rendir más rápidamente, donde se recupera la inversión más rápidamente, pero las cosas que son de envergadura y para funcionamiento de 10 años, etcétera, necesitan una noción muchísimo más clara, no solo de la condición petrolera mundial, con toda la transformación energética, el nivel de los precios, pero además la seguridad jurídica que está en la propia ley de hidrocarburos, pero además en todo el marco legal del país. Este es un país que va a respetar y va a eliminar la discrecionalidad que en muchas cosas se planteó, porque la historia, los inversionistas no tienen amnesia. Por eso es Mm. que se quedan esperando y dicen, ok, ¿y ahora qué va a cambiar? Ah, bueno, esto va a cambiar. ¿Y por qué me resulta creíble? Porque vino acompañado de esto, de esto, de esto, de esto. Y los actos son los que tienen que demostrar. Por ejemplo, fíjate la ley de costos y precios justos. Esa es una ley que no, desde hace pocos años, viene siendo no aplicada, pero esa es una ley que un inversionista la ve desde afuera y dice, oye, aquí no se puede mover nadie. Si en un momento hay que ajustar precios, no lo voy a poder hacer. Y es una ley inhibidora. El gobierno estaba aplicándolo con ocasionales Ujú, momentos de ujú. acuerdo, etcétera, pero es distinto a todo lo que está en esa ley. Y un inversionista lo que hace es leer la ley, la constitución, Claro, la rendición de claro. cuentas. Eso es lo que ven. Es casi que un credo, un decálogo. Para este país, no, mira, este no, Mm. esto no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. Entonces tienes que entrar a investigar de otra manera, con contactos y no sé cuánto. Entonces son inversiones titubeantes, mientras que hay una cantidad de gente que lo que está esperando es que se levante esa talanquera. Tamara Herrera, nuestra invitada. Tamara, hay una palabra clave, se ha mencionado varias veces en esta conversación, confianza, pero hay otra que has mencionado al inicio de la conversación, sostenibilidad. Para que esta expectativa, este optimismo, esta esperanza, esta ilusión prospere, se mantenga en el tiempo de que necesitamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las necesidades de crudo de los Estados Unidos? Para que siga comprando petróleo de Venezuela, por ejemplo. Bueno, creo que las va a tener. Sí, ¿no? Sí, sí, además es decir, hay una infraestructura en Estados Unidos y para bien de Venezuela Ujú, y ujú, también en otras partes. O ujú. sea, la India tiene, o sea, hay un conjunto de refinerías que tienen, que lo que necesitan es nuestro crudo. Entonces, en Estados Unidos creo que es un país que tiene un espacio de crecimiento más que interesante, es un productor importante de crudo, pero no de ese, Ujú, ujú. y hay una oportunidad importante, no solo para abastecer, sino además para producir aquí y vender también en otra parte. O sea, ahora uno está pensando en ese entubamiento porque es el espacio
absolutamente natural que ha tenido Venezuela. Está geográficamente en el occidente y a 3 o 5 días de navegación de Estados Unidos. O sea, es contra natura estar vendiendo a 45 días de distancia con costos de flete enormes, quitando por supuesto aquí lo que tiene que producirse pari passu, o sea, a la par que se avanza, es el desmontaje de las sanciones. Eso es una cosa que quitó margen de maniobra enorme. Una cosa son los errores y la postergación de reformas imprescindibles que ha tenido que hacer el gobierno, y otra cosa es estar imposibilitado de obtener financiamiento y de canalizar mejor las cosas. Y después sirve para excusa de cualquier cosa. Exacto. Confieso que me dejas optimista, entendiendo además que en Tamara, como en tantos otros economistas, la inmensa mayoría, la verdad, de los serios economistas venezolanos, en su momento señalaron lo que se hacía mal y dijeron que el rumbo no era correcto, y que hoy en día destaquen que hay una oportunidad de hacer las cosas bien y que estas primeras señales son positivas, a mí me genera cierta tranquilidad y nos deja a todos a la expectativa. Ojalá que así sea. Amén. Amén. Gracias, Tamara. Tamara Herrera es economista.